Con un breve gesto, Poirot me indicó que permaneciera en la estancia. Obedecí y me acerqué al hogar, removiendo los grandes leños con la punta de mi zapato. Estaba sorprendido. Por primera vez no acertaba a comprender a dónde Poirot iba a parar. Durante un momento me incliné a creer que la escena que acababa de presenciar era un sencillo bluff que había representado lo que él llamaba una pequeña comedia, con el fin de hacerse el interesante y el indispensable. Pero a pesar de todo, me veía obligado a creer en sus palabras. Estas habían contenido unas verdaderas amenazas y parecían el eco de la verdad. Sin embargo, continuaba creyendo que seguía una pista falsa. Cuando la puerta se cerró detrás del último miembro de la reunión, Poirot volvió hacia el fuego. «Pues bien, amigo mío», dijo suavemente, «¿qué piensa usted de todo esto?» «Francamente, no sé», dije con sinceridad. «¿Qué fin persigue usted? ¿Por qué no ir directamente al inspector Regland con la verdad en vez de avisar de este modo al culpable?» Poirot se sentó y sacó del bolsillo una caja de delgados cigarrillos rusos. Fumó un momento en silencio, acabando por contestarme. «Emplee usted sus células grises. Detrás de mis acciones hay siempre un motivo». Vacilé un momento y dije lentamente: «El primero que se me ocurre es que usted no conoce al criminal, pero que está seguro de que se encontraba entre las personas reunidas aquí esta noche. En consecuencia, sus palabras tendían a arrancar una confesión al culpable desconocido». «Es buena idea, pero errónea. Pensé que tal vez al hacerle creer que usted lo sabía todo, esperaba obligarle a desenmascararse, aunque no necesariamente por medio de una confesión. Podía tratar de imponerle silencio, como lo hizo con el señor Ackroyd, antes de que usted pudiese obrar mañana». «Una trampa de la cual yo sería el cebo. Merci, mon ami. No soy bastante heroico para eso». «Entonces no le comprendo. Usted corre el riesgo de dejar escapar al asesino avisándole de este modo». Poirot meneó la cabeza. «No puede escapar», dijo gravemente. «Solo le queda un camino que emprender y este camino no lleva a la libertad». «¿Usted cree realmente que una de las personas que se encontraban aquí esta noche cometió el crimen?», pregunté con incredulidad. «Sí, amigo mío». «¿Cuál?». Hubo un silencio que duró unos minutos. De pronto, echó su cigarrillo en el hogar y empezó con voz reposada: «Voy a llevarle por el camino que he recorrido yo mismo. Paso a paso me acompañará usted y verá que todos los hechos señalan infaliblemente a una persona determinada. Para empezar, había dos hechos y una pequeña discrepancia en las horas que me llamaron de un modo especial la atención. El primer hecho era la llamada telefónica. Si Ralph Patton era en realidad el asesino, la llamada carecía de sentido común, era absurda. Me dije, pues, que Ralph Patton no era el criminal. Me aseguré de que la llamada no había sido enviada por nadie de la casa, y sin embargo, estaba convencido de que tenía que buscar al criminal entre los que estaban presentes la noche fatal. Saqué pues la conclusión de que la llamada debió provenir de un cómplice. Esta deducción no acababa de satisfacerme, pero la dejé de momento. Examiné luego el motivo de la llamada. Esto resultó difícil. Solo podía estudiarlo juzgando su resultado, el cual era que el crimen se descubrió aquella noche en vez de a la mañana siguiente. ¿Comprende usted? Sí, admití. El señor Ackroyd había dado órdenes para que no se le molestara y no era probable que nadie entrara en el despacho aquella noche. Très bien. El asunto marcha, ¿verdad? Pero algunos puntos continuaban oscuros. ¿Cuál era la ventaja de hacer descubrir el crimen aquella noche en vez de a la mañana siguiente? La única idea que se me ocurrió fue que el asesino, sabiendo que el crimen se descubriría a una hora determinada, se las compondría para estar presente cuando se forzara la puerta o inmediatamente después. Llegamos ahora al segundo hecho: el sillón apartado de la pared. El inspector Regland desechó el detalle por carecer de importancia. Yo, en cambio, lo consideré siempre del mayor interés. En su manuscrito, usted ha dibujado un pequeño plano del despacho. Si lo tuviese aquí en este momento, vería que el sillón, colocado de la manera indicada por Parker, se encuentra precisamente en línea recta entre la puerta y la ventana. «¡La ventana!», exclamé.
Usted también tiene mi primera idea. Me imaginé que entraron por la puerta, pero no tardé en abandonar esta suposición, pues aunque el sillón tenía un respaldo muy alto, tapaba muy poco la ventana. Pero recuerde usted, mon ami, que frente a esa ventana había una mesa cubierta de libros y revistas. Esa mesa quedaba completamente oculta por un sillón, y enseguida surgió en mi mente la primera sospecha de la verdad. Supongamos que había en esa mesa algo que no se quería que fuese visto, algo colocado allí por el asesino. Hasta entonces no tenía la menor idea de lo que pudiese ser, pero sabía que era algo que el criminal no había podido llevarse consigo cuando cometió el asesinato, y que era asunto vital para él quitarlo de allí tan pronto como le fuese posible, después de ser descubierto el crimen. El mensaje telefónico obedeció, pues, a la necesidad de encontrarse el culpable sobre el terreno al ser descubierto el cuerpo. 4 personas estaban presentes cuando la policía llegó: usted, Parker, el mayor Bloom y el señor Raymond. Eliminé inmediatamente a Parker, puesto que, fuese cual fuese la hora en que se descubriera el crimen, se encontraría allí mismo. Además, él fue quien me habló del sillón cambiado de sitio. Parker quedaba descartado del crimen, pues era posible que hubiese sido el chantajista. Raymond y Bloom eran sospechosos, puesto que si el crimen hubiese sido descubierto por la mañana, cabía en lo posible que hubieran llegado demasiado tarde para impedir que se encontrara el objeto colocado en la mesa. ¿Qué era ese objeto? Hace un momento ha oído usted lo que argumentaba con respecto al fragmento de conversación oído. Tan pronto como supe que el representante de una compañía de dictáfonos había venido a la casa, la idea de un dictáfono se arraigó en mi mente. ¿Recuerda lo que he dicho hace media hora? Todos estaban de acuerdo con mi teoría, pero un hecho vital pareció habérseles escapado. Si se usó un dictáfono aquella noche, ¿por qué no se encontró? No he pensado en eso, dije. Sabemos que se entregó un dictáfono al señor Ackroyd, pero no se encontró entre los objetos de su pertenencia. Si algo fue tomado de la mesa, ¿por qué no había de ser el dictáfono? Sin embargo, la empresa no era fácil. La atención de todos estaba naturalmente concentrada en el muerto. Creo que cualquiera podía haberse acercado a la mesa sin que lo vieran los demás, pero un dictáfono es un objeto voluminoso. No se puede meter en el bolsillo. Debió tener un receptáculo capaz de contenerlo. Ya ve usted a dónde llegamos. La figura del asesino toma forma. Es la persona que se encontraba en el lugar del crimen, pero que tal vez no hubiese estado presente si se hubiese descubierto a la mañana siguiente. Una persona que llevaba un receptáculo dentro del cual cabía el dictáfono. Le interrumpí. ¿Por qué quitar el dictáfono? ¿Qué se ganaba con ello? Usted se parece al señor Raymond. Parte de una base falsa, de que a las 9:30 se oyó la voz del señor Ackroyd hablando en el dictáfono. Pero considere un momento esta útil invención. Usted le dicta, ¿verdad? Y más tarde, un secretario o un mecanógrafo lo pone en marcha y la voz vuelve a hablar. «Quiere decir...», exclamé. Poirot asintió con la cabeza. «Sí, eso es lo que quiero decir. A las 9:30, el señor Ackroyd estaba muerto. Era el dictáfono quien hablaba y no el hombre. El criminal lo hizo funcionar. Entonces debió encontrarse en el cuarto en aquel momento. Es probable, pero no debemos excluir la posibilidad de que le hayan adaptado un mecanismo especial, algo por el estilo de un sencillo despertador. En ese caso hemos de añadir 2 particularidades a nuestro retrato imaginario del asesino. Debe ser alguien que estaba enterado de la compra del dictáfono y que tiene conocimientos de mecánica. A esas conclusiones había llegado cuando encontramos las huellas de la ventana. Aquí podía escoger entre 3 conclusiones. Primera, podían haber sido hechas en realidad por Ralph Patton. Estaba en Fairley aquella noche y pudo introducirse en el despacho, encontrando a su tío muerto. Esta era una hipótesis. 2. Había la posibilidad de que las huellas hubiesen sido hechas por alguien que llevara la misma clase de suela de goma en los zapatos. Pero los habitantes de la casa tenían zapatos de suela de crepé, y deseché la idea de que alguien de fuera tuviese la misma clase de zapatos que Ralph Patton. Carlos Kent llevaba, lo sabemos por la camarera del Perro y el Silbato, un par de botas que le caían de los pies. 3.
Esas huellas podían haber sido hechas por alguien que trataba deliberadamente de hacer recaer las sospechas sobre Ralph Patton. Para probar esta teoría, era preciso dilucidar algunos hechos. La policía incautó un par de zapatos de Ralph en los 3 jabalíes. Ni Ralph ni otra persona cualquiera pudo llevarlos aquella noche, puesto que los tenían en los bajos de la posada para limpiarlos. Según la teoría de la policía, Ralph poseía otro par de la misma clase y descubrí que era cierto que tenía 2 pares. Para que mi teoría fuera correcta, era preciso que el asesino hubiese llevado los zapatos de Ralph aquella noche, y en tal caso, Ralph debía haberse puesto un tercer par de zapatos de una clase u otra. Supuse que no tendría 3 pares de zapatos iguales y que poseería por lo menos un par de botas. Pedí a su hermana que se enterara de este punto, insistiendo sobre el color, con el fin, lo confieso, de esconder el verdadero motivo de mis preguntas. Ya conoce usted el resultado de sus investigaciones. Ralph Patton tenía un par de botas. La primera pregunta que le hice cuando llegó a mi casa ayer por la mañana fue para saber lo que llevaba puesto la noche fatal. Me contestó enseguida que llevaba botas, y éstas le cubrían todavía los pies, puesto que no tenía nada más que ponerse. De este modo, adelantábamos en nuestra descripción del asesino. Era una persona que había tenido la oportunidad de tomar esos zapatos del cuarto de Ralph Patton en los 3 jabalíes aquel día. Poirot se detuvo y continuó en voz más alta. Hay otro punto. El criminal debió ser una persona que tuvo la oportunidad de tomar la daga de la vitrina. Se alegará que cualquier persona de la casa pudo haberlo hecho, pero le recordaré que Flora Croyd está segura de que la daga no se encontraba en la vitrina cuando la examinó. Recapitulemos. Una persona que estuvo en los 3 jabalíes aquel día, una persona que conocía bastante bien a Croyd para saber que había adquirido un dictáfono, una persona que entendía en cuestiones de mecánica, que tuvo la oportunidad de tomar la daga de la vitrina antes de la llegada de la señorita Flora, que llevaba consigo un receptáculo capaz de contener el dictáfono, como por ejemplo un maletín negro, y que se encontró sola en el despacho durante unos minutos después de descubrirse el crimen, mientras Parker telefoneaba a la policía. En fin, usted, doctor Shephard,